Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo evento online de la Fundación Innovación Bankinter. Mi nombre es José Carlos Huerta y tengo el honor de presentar este seminario. Parte del ciclo dedicado al informe Agricultura Inteligente, el desafío de la alimentación sostenible. Este informe es fruto de las conversaciones mantenidas en nuestro Future Trends Forum, en el que más de 40 expertos globales debatieron sobre cómo enfrentar el enorme reto de alimentar a la población mundial que, según estimaciones, alcanzará los 10.000 millones de personas para el año 2050. Les invito a descargar el informe a través de nuestra página web y leerlo al completo, el cual profundiza en el desafío de armonizar la innovación con el equilibrio natural, la salud humana y la eficiencia para encontrar soluciones sostenibles. Estos desafíos no solo aseguran el bienestar humano, sino que también la preservación de nuestro planeta. Los principales puntos del informe incluyen agricultura regenerativa, proteínas alternativas, gestión eficiente del agua, avances de la inteligencia artificial y Big Data para optimizar la salud del suelo, eh, prácticas ecológicas y la imperiosa necesidad de la colaboración global. Estos temas son cruciales para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y todos jugamos un papel relevante en este cambio. Reguladores, educadores, la industria alimentaria, consumidores, inversores y startups. Hoy en nuestro webinar nos enfocaremos en oportunidades de inversión en FoodTech, y para ello contamos con la participación de Julia Espeso. Actualmente desempeña el cargo de directora del ecosistema en Eatable Adventures en España y aporta una amplia experiencia en el ámbito de la alimentación y la ciencia. Antes de este cargo, pasó más de 2 años en la Universidad de Harvard como gerente de alimentación y ciencia, liderando las investigaciones en física aplicada y educación universitaria STEM. Julia gestionó el grupo de alimentación y ciencia de Harvard, supervisando proyectos de I+D en desarrollo de productos alimentarios y ciencia y enseñando varios cursos, obteniendo la distinción de enseñanza otorgada por la Oficina de Educación Universitaria de Harvard. También cuenta con una beca de investigación en física aplicada e hizo pasantías en organizaciones como Mateo & Co, Basque Culinary Center y 180 Degrees Consulting. Y ya sin más, doy paso a Julia. Julia, todo un placer tenerte esta tarde con nosotros. Un placer para mí, José Carlos. Muchísimas gracias a ti, gracias a Ruth, a Marce, que no están, pero en general a Bankinter por la invitación, no solo al webinar de hoy, que me apetece mucho, sino también por la invitación al Future Trends Forum, que fue una verdadera maravilla compartir experiencia con tantas mentes brillantes que también de alguna forma están remando juntas para buscar y para lograr un futuro alimentario sostenible, nutritivo bueno, y eficiente, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla, he preparado una pequeña Perfecto. presentación. También dar las gracias a todos los asistentes, espero no aburriros mucho. Y bueno, os voy a contar un poco lo que tengo pensado para bueno, vamos a estar 40 minutos, voy a estar hablando aproximadamente. Al principio de la presentación quiero hacer un repaso de lo que hacemos en Eatable Adventures, un poco cuál es nuestra visión, cómo trabajamos, por qué trabajamos de la forma en la que lo hacemos y sobre todo con qué agentes trabajamos. Por mi rol particular como directora de ecosistema, trabajamos mucho con universidades, con centros de investigación, con corporaciones y demás. Entonces, me gustaría compartir con vosotros la estrategia de ecosistema que tenemos. Y luego quiero llevaros a comprender los principales retos a nivel agroalimentario que nosotros observamos. Em, los que probablemente ya os imaginéis, pero también algunos que os sorprenderán, ¿no? Porque igual muchos no habíais pensado que esos retos podían afectar a la forma en la que comemos y a lo que vamos a comer en el futuro. Luego voy a pasar a hablar un poco de las tendencias en tecnología que estamos observando también en el sector. Vamos a hablar de cómo están innovando ahora mismo las corporaciones alimentarias y el apoyo que le están dando los inversores. Y hablaremos de startups también, de las principales tecnologías que estamos observando en startups. Y finalmente voy a hacer hincapié en nuestra visión a la hora de invertir en startups foodtech, en qué tipo de tecnologías invertimos, por qué invertimos en esas startups, y os voy a presentar algunos casos que a mí me parecen muy interesantes y espero que a vosotros también, de equipos, de fundadores que están cambiando el sistema agroalimentario con ideas fantásticas y que también creo que os sorprenderán, ¿no? Entonces, bueno, que espero que os guste la presentación. Y creo que al final vamos a tener un rato para hablar y para que preguntéis.
Así que nada, estaré encantada de recibir vuestras preguntas y de conversar con vosotros. Así que bueno, sin más, voy a compartir pantalla. A ver. Vale, creo que veis mi pantalla ahora. A ver, un segundo. Ahí, vale. Bueno, ¿quiénes somos en Eatable Adventures? Nosotros nos definimos como una de las aceleradoras más grandes en el sector agroalimentario a nivel mundial. Nosotros buscamos transformar el sistema agroalimentario mundial desde la semilla hasta la mesa y decimos que estamos construyendo un futuro sostenible para todo el sistema alimentario. Y lo hacemos de varias formas. Lo hacemos a través de tecnología de vanguardia, que veremos luego, y lo hacemos a través de colaboraciones estratégicas con agentes muy relevantes del ecosistema y añadimos una capa fundamental que es la capa de inversión, que es la parte que tocaré al final de la presentación. Disculpad que esta slide está en inglés, pero quería compartirla con vosotros. Nosotros creemos que la tecnología tiene una capacidad para cambiar completamente todo el sistema agroalimentario, y esa tecnología la van a llevar a cabo y la van a aplicar fundadores, visionarios y también que serán apoyados por la sinergia entre corporaciones, entre gobiernos, entre inversores y entre reguladores, y al final va a ser un conjunto global de actores los que van a conseguir que esa tecnología se genere en los laboratorios, salga de los laboratorios, se transfiera a los equipos y también penetre de alguna forma en todo el tejido empresarial para que llegue al consumidor final, ¿no? Entonces, el sistema agroalimentario es un sistema increíblemente complejo y por tanto necesitamos de la colaboración de todos los diferentes actores del ecosistema, ¿no? Estos son algunos de los números que tenemos en Eatable Adventures. Tenemos una comunidad de más de 25.000 personas del sector agroalimentario. Tenemos más de 100 alianzas globales, más de 100 partnerships, que luego también quiero compartir con vosotros un poco las principales alianzas que tenemos. Tenemos actualmente 12 programas de aceleración, un fondo de inversión, como os comentaba, de 30 millones de euros para apoyar a todas esas startups y a todos los innovadores en fases pre-seed y seed. Tenemos más de 50 partnerships con corporaciones, como comentaba, ¿no? Al final, esta innovación y esta ciencia tiene que salir de los equipos, tiene que salir de las startups y tiene que integrarse también con corporaciones y ayudamos también a las corporaciones a que innoven. Trabajamos con sus departamentos de innovación para conseguir que se actualicen en términos de tecnología y que logren también estar en la vanguardia. Trabajamos también con gobiernos, tenemos 15 programas gubernamentales y tenemos 7 hubs de innovación agri-food, que también luego os contaré un poco más en detalle lo que hacemos en esos hubs, pero bueno, un ejemplo es el Madrid Food Innovation Hub, que gestionamos nosotros aquí en Madrid y que, bueno, que cuenta con 120 startups de forma anual, 3 programas de incubación y una aceleración, tenemos cursos de formación y al final son figuras y son estrategias que también buscamos para lograr integrar a todos estos diferentes actores del ecosistema y formar alianzas que también permitan que estas tecnologías, ¿no?, de nuevo, escalen lo más eficientemente posible, ¿no? Pero es importante que estos hubs estén de forma presencial y que las personas también se puedan conocer, puedan también generar estas alianzas personales basadas en la confianza que nosotros creemos que es esencial, ¿no? O sea, que también interactúen y se cuestionen y se hagan preguntas y demás, ¿no? El ecosistema global, esta es una de las partes que más me gustan, me parece muy interesante. Los ecosistemas están cambiando. ¿Qué definimos nosotros como un ecosistema? Nosotros un ecosistema lo vemos como la interacción de 5 agentes principales, ¿vale? Luego hay agentes que van añadiendo también capas de valor, pero un ecosistema de innovación es un ecosistema donde se da actividad innovadora, como el nombre indica, y también actividad emprendedora. Y este ecosistema suele estar formado por emprendedores, inversores, corporaciones, gobiernos y universidades y centros tecnológicos, ¿vale?
Y para que un ecosistema sea saludable, para que un ecosistema funcione, no simplemente necesitamos la presencia de estos 5 actores, necesitamos el tejido, un tejido de valor que se base en las relaciones personales, que se base en los recursos compartidos, que se base en intereses comunes, ¿no? Y que se base sobre todo en la confianza. Entonces, también parte del trabajo que hacemos nosotros en Eatable Adventures es facilitar estas conexiones, facilitar estas uniones entre los diferentes agentes del ecosistema que muchas veces están desagregados y encontrar formas en las que podemos trabajar juntos, no de forma puntual, sino buscar estrategias para que esta colaboración sea, se realice primero de una forma sistemática, segundo, que se alargue en el tiempo. Los ecosistemas están cambiando, los ecosistemas de innovación, si lo pensáis, seguro que os viene a la mente el ecosistema de Cambridge, Massachusetts, en cuanto a farmacéuticas, ¿no? Empresas farmacéuticas, es donde se desarrollaron, pues, entre Harvard, MIT y la zona de Cambridge que se llama Kendall Square, es donde se desarrolló, por ejemplo, la vacuna contra el COVID, y es una zona espectacular por la cantidad de empresas farmacéuticas que hay, por los grupos de investigación enfocados en farma, por la comunidad tan importante de biotech que hay, ¿no? Entonces, eso diríamos que es un ecosistema de innovación exitoso. Otro muy famoso que seguro que conocéis es Silicon Valley, ¿no? Pues enfocado un poco más en la parte tech, en tecnología. Pero los ecosistemas están cambiando y esos ecosistemas tradicionales se están alejando también de ser ecosistemas muy localizados, ¿no? Y se están primero verticalizando, es decir, se están enfocando en áreas mucho más concretas de la tecnología, ¿vale? Por ejemplo, el food tech. Y segundo, y gracias a la digitalización y a las tecnologías digitales, están saliendo de las fronteras geográficas y estamos viendo una conexión que está posibilitando una conexión entre diferentes países, ¿no? Para unificar actores a nivel global con una visión común de una tecnología verticalizada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer en Eatable Adventures? Estamos intentando construir un ecosistema innovador, un ecosistema sostenible que trascienda las fronteras, es decir, que bebamos y que nos nutramos de las mejores universidades, que estas universidades también nos ofrezcan formas de comprender cómo la tecnología puede salir de los alumnos, puede salir de los laboratorios y meterse en startups, y que estas startups puedan escalar sus soluciones levantando rondas de inversión y generando ventas para integrarse al final con corporaciones, ¿no? E ir también colaborando con ellas. Entonces, nosotros articulamos este tipo de relaciones porque creemos que también es la forma en la que el sistema agroalimentario, que como decíamos es un sistema increíblemente complejo, pueda avanzar. Por supuesto, también trabajamos con eventos y medios, que también son cruciales, pero bueno, nos gusta también tener la visión de los 5 agentes principales, ¿no? Ahora me gustaría parar y hacer una pregunta, y es ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y no me refiero a de dónde venimos nosotros, sino de dónde venimos, qué trayectoria tiene el sistema agroalimentario, ¿no? Tiene una trayectoria bastante compleja, ¿vale? Nosotros ahora mismo nos encontramos, no sé si habéis visto este diagrama, es un poco feo, pido perdón porque tampoco encaja muy bien con la estética ahora mismo de la presentación, pero es un diagrama que muestra muy bien cuáles son los límites planetarios, ¿no? Cada vez vemos más científicos que están investigando, que han hecho un enorme trabajo definiendo, investigando el impacto que tienen diferentes sistemas y diferentes modelos productivos en los límites planetarios, ¿no? Y vemos que la producción de alimentos es responsable directamente de al menos 3 de estos límites planetarios y es el principal responsable de 2 de estos límites planetarios, ¿no? Entonces, claramente estamos en un momento en el cual nos tenemos que replantear la forma en la que producimos alimentos y la forma en la que consumimos alimentos, ¿no? Pero todo, desde eso, la producción, la distribución, la venta, tenemos que pararnos y pensar, ¿no? Es un sector de más de 14 trillones de dólares que está afrontando algunos de los desafíos que pongo aquí. Por ejemplo, la degradación de recursos, y esto la imagen lo muestra muy bien, ¿no? Pero al final el suelo se pierde, el suelo se degrada por el uso excesivo de fertilizantes, por el uso excesivo de químicos, de pesticidas, la pesca extractiva, por ejemplo, también la deforestación, la pérdida de la biodiversidad que está relacionada con la agricultura, lo que está haciendo es que nuestros suelos se empobrezcan. Y los suelos al final, pues por supuesto, tienen una implicación directa con los cultivos, ¿no? Segundo, el cambio climático, por supuesto, esto seguro que lo habréis escuchado, a escala mundial la agroalimentación contribuye al 24% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La ganadería emite el 14,5%.
de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Entonces, también otro problema muy claro en el sector, ¿no? Los costes energéticos, este aumento de los costes de la energía que también afecta a la producción y a la logística y también a la producción de los fertilizantes químicos. Estamos viendo también que están subiendo mucho los precios de fertilizantes químicos. Y luego, por supuesto, el crecimiento de la población. En 2050 vamos a ser 9,8 billones de personas. ¿Cómo vamos a alimentar a 9,8 billones de personas cuando la demanda de alimentos va a crecer de un 35% en 2030 a entre un 50 o un 70% estima la FAO en 2050? Y aquí en concreto hay un problema muy grande que es la proteína, ¿no? Cómo vamos a poder abastecer a toda esta población con una proteína suficiente, ¿no? Y cuáles van a ser las futuras fuentes de proteína. Entonces, es un claro problema y una de las consecuencias también del cambio climático y de un poco de la degradación de todos los recursos de la producción agrícola, ¿no? Aquí hay alguno más, no quiero tampoco deprimiros demasiado, pero sí que me parece interesante y muy importante comentarlo. La subida de los precios de la electricidad. Esto, por supuesto, va a tener implicaciones enormes a la hora de los cultivos agrícolas bueno, y los impuestos climáticos, que al final también que como consecuencia también van a tener un incremento en los precios finales, ¿no? Se van a poner impuestos sobre la producción no sostenible bueno, y se van a eliminar todas las subvenciones que van a hacer que eso todavía aumente mucho más los costes de producción. El envejecimiento de la población, que es súper importante, no vamos a tener un relevo generacional a precio razonable. Los agricultores van a dejar sus empresas en pocos años. En España, la media de edad del agricultor es 61,4 años. 61,4 años, ¿no? Vamos a tener agricultores y personas que quieran estar en el campo. Y eso es un problema enorme, porque no queda tampoco tanto tiempo, ¿no? Y luego, finalmente, y también como consecuencia de todo lo que acabamos de ver, el aumento generalizado de los costes de producción. Los márgenes se van a reducir y la industria está teniendo de los márgenes más bajos en décadas. Y esto al final aumenta muchísimo la presión sobre las marcas blancas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la foto general del estado actual un poco del sector, ¿no? De todas formas, aquí el equipo me ha dicho que daba igual un poco, que tenía que contextualizar todas las problemáticas y todo, y un poco todo, pero que la forma más especial y más visual de mostrarlo es que pues dentro de unos años no vamos a tener cerveza. Al final el cultivo del lúpulo, la cerveza está hecha de agua, levadura, cebada y lúpulo, y el lúpulo es uno de los cultivos más sensibles que hay. Necesita bastante luz en verano, necesita unas temperaturas templadas y el lúpulo se produce sobre todo en Alemania y en Estados Unidos, donde también estamos viendo que está habiendo bueno, son geografías que están teniendo de mayores impactos de cambio climático y por tanto el lúpulo, siendo tan sensible, pues va a costar que crezca y que por lo menos siga los ritmos productivos a los bueno, sí, que lleva siguiendo y que ha tenido durante todos, bueno, durante años, ¿no? Cientos de años. Entonces, bueno, esto es mucho más sensacionalista, pero es verdad, si seguimos así no vamos a tener cerveza y como tantísimas otras cosas que dejaremos de tener, ¿no? Entonces, hasta aquí es donde estamos y un poco todo el impacto que no sé si sabíais, como no os puedo ver tampoco lo sé, pero de todo el impacto que puede tener el sistema agroalimentario y la productividad actual del sistema. Y ahora quiero haceros reflexionar y pensar con vosotros hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Nos dirigimos hacia la tecnología absoluta. Necesitamos tecnología. La tecnología ha solventado retos en sostenibilidad, ha solventado retos en farma, ha solventado retos en un montonazo de aspectos y por tanto la tecnología va a ser fundamental en una transición sostenible en el sistema agroalimentario, ¿no? Y aquí a mí esta diapositiva en concreto me gusta mucho, porque aquí hablamos de una métrica que se llama el Research Intensity Ratio, que habla del gasto que tiene por industria, el gasto que tiene la industria en I+D en comparación con los ingresos. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto gasta en innovación en I+D un sector en comparación con todo lo que recibe, ¿no? Entonces, nos da un poco una idea de la innovación y de la importancia que le da ese sector a la investigación y al desarrollo. ¿Vale? Vemos que la industria del software tiene un 30%,
Farma tiene un 16%, casi un 17%, y vemos que el sector agroalimentario tiene un 0,043%, que es poquísimo, poquísimo para ser un sector que bueno, todos comemos 3 veces al día. Y es un sector que está muy poco tecnificado, ¿no? Entonces, la industria tenemos que aumentar estos ratios de gasto en I+D. Y sin embargo, vemos que la respuesta de la industria a todas estas fuerzas de presión que hemos visto, que hemos repasado antes, sigue siendo increíblemente limitada. El sector es uno de los últimos en adoptar la tecnología de forma generalizada y el gasto en I+D es muchísimo más pequeño que otras industrias como software, pharma bueno, y muchos otros sectores, ¿no? Es muy, muy, muy bajo. Entonces, claramente aquí también hay una oportunidad enorme. Y efectivamente, estamos empezando ya a dar pasos para lograr entender y lograr abordar esa oportunidad de la forma más eficiente posible. Y la forma en la que lo está haciendo el sector alimentario es aprendiendo de otros sectores que ya han enfrentado el mismo reto, ¿no? ¿Cómo pasamos de una ciencia y una investigación fundamental a una tecnología que pueda ser aplicada, ¿no? Este salto, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces aquí nos encontramos con las tecnologías, bueno, con la biotecnología, ¿no? Que seguro que muchos lo habéis escuchado. Y la biotecnología es, bueno, y la biología sintética es una tecnología fundamental del siglo XXI que se ha aplicado ya en temas como la sostenibilidad y se ha aplicado en salud. Por ejemplo, en sostenibilidad nos ha permitido una mayor eficiencia en la captura de carbono, en la degradación de plásticos, en fuentes de químicos renovables. Hasta ahora se producían de otras formas y ahora estamos utilizando microbios para eso. La producción textil sostenible, los biocombustibles y en salud todo. Vacunas, el diseño y el desarrollo de medicamentos se ha hecho siempre con química sintética en un laboratorio. Rompiendo enlaces de carbono y formando enlaces de carbono nuevos, ¿no? Y sin embargo, el lograr entender los microorganismos, el lograr entender el genoma de estos microorganismos, poder cambiarlos, poder aplicarles tecnologías e ingeniería para que puedan producir compuestos de interés, nos ha ahorrado muchísimo dinero, pero nos ha ahorrado muchísima energía también y es una tecnología muchísimo más eficiente porque no tenemos que meterle input a un vaso de precipitados para sintetizar una molécula, sino que simplemente le decimos a un microbio que genere un compuesto de interés y que genere un medicamento de interés. Y esto es increíblemente poderoso. Y nos ha permitido, pues eso, desarrollar terapias avanzadas, nos ha permitido también un desarrollo mejor de las vacunas, nos ha permitido también un diagnóstico mucho más avanzado, ¿no? Entonces, hemos ya vivido esta revolución de la tecnología biotech en otros sectores. ¿Y por qué no podemos utilizar esas tecnologías biotech? ¿Por qué no podemos utilizar la biotecnología y aplicar la alimentación? Entonces, estamos adoptando, ya lo estamos haciendo, estamos adoptando estas tecnologías que hasta ahora se habían aplicado en la industria farmacéutica y en la sostenibilidad, ¿no? Pero este impacto va a ser aún más fuerte porque están integrándose estas tecnologías con nuevas tecnologías informáticas, con todas las tecnologías que tienen que ver con el software. Y esto al final lo que está haciendo es un crecimiento exponencial del impacto que pueden tener todas estas tecnologías, lo cual ofrece un potencial enorme. Nos posiciona en un momento de oportunidad completamente único. El food tech, es decir, bebiendo de todas estas tecnologías y aprendiendo de otros sectores, nos va a permitir pasar de esta ciencia fundamental y pasar de los procesos mm, convencionales con los que hemos estado tratando, procesando, generando alimentos, a nuevos procesos mucho más eficientes, mucho más sostenibles y que nos permitan tener mucho más alimento a unos precios mucho más baratos y con un menor impacto medioambiental, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aprender y estamos aprendiendo de muchos sectores. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros queremos sintetizar un medicamento, cuando nosotros queremos crear un bioplástico, pero vamos a poner el ejemplo del medicamento. El medicamento en una pastilla habrá microgramos del compuesto activo, ¿no? Entonces, la escala a la que las farmacéuticas tienen que producir estos medicamentos es muy pequeña, muy, muy pequeña. Nosotros cogemos microorganismos, sintetizan este medicamento de interés, nosotros purificamos este medicamento de interés para solo quedarnos con la molécula y luego esa molécula lo que hacemos es le vamos agregando otros compuestos que
conformen la pastilla final, ¿no? Que conformen la terapia final, la vacuna, lo que sea. El problema que tenemos en el sistema alimentario es que nosotros no podemos trabajar con microgramos. Al final la cantidad también es parte, bueno, es la parte más importante, ¿no? Si queremos abastecer a los 9,8 billones de personas que vamos a ser en 2030. Entonces, el principal problema al que nos encontramos, al que no se ha enfrentado tanto la industria farmacéutica, es que estamos trabajando con tecnologías que producen a una microescala, a una escala muy pequeña, pero necesitamos aplicar las mismas tecnologías en una escala muchísimo mayor. Entonces, hemos bebido, hemos aprendido de otras industrias, pero en este momento en el cual tenemos que generar infinitas cantidades de alimentos, aquí es donde de alguna forma nos vemos que tenemos que tomar una dirección y que tenemos que ver hacia dónde nos dirigimos y un poco también cómo abordamos este problema, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy interesante en el sector. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues como comentábamos, no hemos pasado de esta ciencia fundamental, hemos pasado de la síntesis química normal, aplicando el food tech, aplicando estas tecnologías como el biotech para generar tecnología, ¿vale? Para generar tecnología nueva, nuevos alimentos, nuevas formas de producción y demás. Pero ahora esta tecnología tenemos que escalarla, tenemos que lograr una producción masiva. Entonces, ahora tenemos que pararnos y entender qué otros sectores han tenido que pasar por los mismos retos o pensar de una forma muy creativa para lograr escalar esta tecnología a una producción masiva, ¿no? Entonces necesitamos una fabricación avanzada, integrada, necesitamos escala y necesitamos mucho producto. Nosotros hemos identificado 11 plataformas tecnológicas que consideramos transformadoras, porque de alguna forma aglutinan y mezclan todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Entonces, la biosíntesis, la biomanufacturación, las tecnologías basadas en células, los ingredientes nuevos, em, los sistemas de Web3, los digital e-commerce, ¿no? La logística automatizada, la robótica, el nuevo packaging, los nuevos plásticos. Por supuesto, la inteligencia artificial y el manejo de los datos, cómo todo eso va a aplicar y se va a aplicar a las cadenas, por ejemplo, más a la Horeca, al sector Horeca, ¿no? A las plataformas de reserva, a la predicción un poco también de los costes de producción, a los escandallos, absolutamente todo, ¿no? Y si os dais cuenta, no son tecnologías nuevas que se hayan creado para esto, son todo tecnologías que se han derivado de otras industrias, ¿no? Y con estas 11 plataformas tecnológicas tenemos la posibilidad de cambiar completamente el sistema agroalimentario. Ahora me gustaría, con todo que sé que llevo hablando un buen rato, me gustaría que nos parásemos para pensar cómo os imagináis la alimentación del futuro. Y yo creo que con lo que os acabo de contar igual decís, bueno, pues estamos perdidos, vamos a comer polvo, vamos a comer sustancias naranjas, no va a estar nada rico, vamos a comer microbios purificados, o sea, un poco de demasiado de ciencia ficción, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el sistema alimentario de cómo comeremos en 2040, creo que nosotros, la comida tiene un papel cultural, tiene un papel antropológico, tiene un montón de... nos une, ¿no? Nos conecta. El comer juntos en una mesa nos permite generar conexiones con la gente que tenemos alrededor. Las discusiones más interesantes siempre se hacen en una sobremesa. Y al final no podemos perder esa parte cultural. Y yo creo que la tecnología y la cultura no tienen que ir separadas, tienen que ir de la mano. Y la tecnología tiene que avanzar de la mano de la cultura y nos vamos a tener que adaptar a convivir con estas nuevas tecnologías. Y bueno, y yo creo que van a ir juntas y van a ir de la mano, ¿no? Eso no significa que yo, por ejemplo, si vamos a poner el ejemplo de un sándwich de jamón y queso, que yo creo que es algo que probablemente hayáis comido todos. Un sándwich de jamón y queso, ¿no? El sándwich de jamón y queso que tomamos ahora, pues el jamón de origen animal, el queso de origen animal, el pan, un poco, depende del que compremos, pero un ultraprocesado trigo, agua, levadura. ¿Cómo va a cambiar este sándwich de jamón y queso que nos vamos a preparar hasta dentro de 20 años, ¿no? Pues el queso quizá lo producimos mediante fermentación de precisión, es decir, le decimos a este microorganismo que produzca caseína, que produzca todas estas moléculas que conforman la estructura del queso, ¿no? Y empezamos a generar estos nuevos alimentos, estos nuevos ingredientes y simplemente pues cambiando el origen, ¿no? El jamón, lo mismo, pues igual lo imprimimos en 3D, igual tenemos una mezcla de ingredientes mucho más sostenible que
copia a la perfección las propiedades organolépticas del jamón y simplemente los integramos de una forma, ¿no? Y logramos no sentir la diferencia y no sabe igual. Y probablemente habrá nuevos alimentos, pero yo no creo que vayan a cambiar los que tenemos hasta ahora, ¿no? Yo creo que vamos a seguir tomando lo mismo, las recetas van a ser las que nos daban nuestras abuelas y que se van a seguir traspasando de generación en generación, el concepto culinario se va a mantener, lo único que los ingredientes probablemente cambien. Y yo creo que eso es esperanzador también porque el cambio de los ingredientes va a implicar una mayor sostenibilidad, una mayor eficiencia y yo creo que también es muy positivo, ¿no? O sea, yo creo que esa visión positiva la tenemos. ¿Hay evidencia de que esto va a ser así? ¿Hay evidencia de que el queso lo producirán microorganismos genéticamente modificados y producirán caseínas que se purificarán? Pues parece que sí. Y parece que también hay evidencia de que existen todas estas compañías que están buscando hacer alternativas al jamón o alternativas o cultivar el trigo de una forma más sostenible o mejorar la formulación para tener que utilizar menos agua. Parece que sí. Y empezamos a ver un ecosistema de startups. Si os acordáis de las 11 plataformas tecnológicas que os había enseñado antes, muchas coinciden con las que hay aquí. Empezamos a ver cada vez más startups que están operando en cada uno de estos sectores. Vemos que hay startups en el ámbito de las tecnologías basadas en células. Vemos que hay startups que están utilizando, por ejemplo, si veis abajo a la izquierda, de analítica y datos, que están utilizando tecnologías de analítica, datos, bases de datos y demás aplicado al sector agroalimentario. Vemos algunos que están utilizando formulaciones, ¿no? Que esto sí que formulaciones plant-based para generar también nuevas fuentes de proteína, técnicas de biotecnología. Entonces, poco a poco estamos construyendo un ecosistema de startups que están pensando cómo podemos cambiar el sistema de la alimentación, el sistema agroalimentario completamente, utilizando la tecnología. ¿Os acordáis del Research Intensity Ratio del que hablábamos al principio, de que el sector agroalimentario tenía un 0,043% que era el gasto en I+D versus los ingresos que se generaban? ¿Cómo puede ser que todas estas startups estén avanzando, se esté avanzando mucho en el sector agroalimentario, estemos sacando mucha tecnología y cada vez haya más compañías avanzando en el sector? Si las corporaciones tampoco invierten tanto, ¿no? Pues son los inversores. Estamos viendo que todo este hueco que hay, ¿no? Entre la inversión y los ingresos generados, lo están rellenando los inversores que están apostando por fundadores y por startups y por proyectos que van a cambiar el sistema de la alimentación, ¿no? Entonces, es un sector muy, muy, muy concreto, muy especial, y vemos que hay un crecimiento constante de la inversión en Europa en todos estos ámbitos, ¿vale? Lo veis, producción primaria, transformación y procesamiento, y quizá en distribución y consumidor no hay una tendencia tan clara, pero bueno, son estos inversores los que están apostando por las startups y son estas startups las que están liderando el cambio, ¿vale? Y posteriormente la industria los adaptará, pero estamos viendo proyectos que son muy interesantes. Y aquí me gustaría, con todo lo que os he contado, explicaros también cómo lo vemos nosotros, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que creemos? Pues partiendo de dónde venimos, partiendo de las principales problemáticas a las que nos enfrentamos, nuestro modelo se centra en maximizar el impacto y maximizar el éxito de las nuevas startups, de las nuevas startups del sector, de las startups del sector. Y esto lo hacemos de varias formas. Primero, en una detección de las necesidades de la industria, ¿vale? La industria sigue teniendo necesidades en cuanto a logística, en cuanto a producción, áreas en las que la innovación pues, puede que esté desatendida y que cambiando diferentes procedimientos podemos conseguir avances significativos y podemos lograr una disrupción en el mercado. En segundo lugar, identificando el talento. Nosotros buscamos y atraemos a los mejores talentos empresariales del mercado. Nos centramos en las personas, nos centramos en equipos con ideas transformadoras y buscamos todo eso para transformar el sector agroalimentario. Lo hacemos también a través de programas de aceleración. Apoyamos a fundadores con tecnologías potentes para lograr un ajuste perfecto al mercado, para generar atracción de ventas, para generar inversión y logrando que estas startups que pasan por nuestros programas no solo cumplan, sino que logren superar todas estas expectativas del mercado a través de una orientación estratégica que le da el equipo, ¿no? Y luego, finalmente, una inversión en crecimiento. Les ayudamos a cerrar rondas y les ayudamos a que crezcan para conseguir el máximo rendimiento financiero, ¿no?
aquí hay de algunos ejemplos que os voy a poner, pero bueno, quiero hablar de dos en concreto. ¿Os acordáis el problema de la cerveza que os contaba al principio? Pues Econoque es una startup del corte de aceleración de Eatable Adventures en 2019 y precisamente, bueno, empezaron cultivando hojas verdes y hierbas. Y se dieron cuenta que ellos, con la tecnología que habían desarrollado de agricultura vertical, podían dar solución a el reto del lúpulo y se empezaron a centrar en la producción de los ingredientes del lúpulo para la cerveza. Y entonces empezaron a identificar aquellas tecnologías de agricultura de precisión, ¿no? Tienen una base tecnológica muy fuerte y que utiliza inteligencia artificial, utiliza sensores y también ya están empezando bueno, ya llevan ya tiempo haciendo partnerships estratégicas con cerveceras muy grandes, ¿no? Y esta fue una de las primeras startups con las que trabajamos. Y otra de ellas es Cocus, que también es del corte de aceleración de Eatable Adventures de 2019 y es una startup líder mundial en impresión 3D y en manufacturing. Tiene más de 19 patentes, tiene un fuerte control de los procesos de impresión 3D para proteínas y para alternativas proteicas, tiene diseños de fabricación propia y ha logrado ya, bueno, están basados en Pamplona, en Navarra, y tienen de coinversores, por ejemplo, a Cargill, a Big Idea Ventures o a Clave Capital, ¿no? Y es muy curioso porque Cocus tenía la tecnología para imprimir espuma de cerveza cuando llegaron y supieron pivotar y les ayudamos también a pivotar para lograr pues pues eso, una proteína alternativa utilizando la misma tecnología que ellos habían desarrollado, ¿no? Entonces, muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, por recapitular un poco, buscamos early stage ventures, es decir, startups que estén en fases muy tempranas del desarrollo. Buscamos diversidad en el portfolio y tenemos startups que están en diferentes lugares del mundo y también en diferentes posiciones de la cadena de valor agroalimentaria. Lo más importante para nosotros, y lo llevo comentando desde el principio, es la base tecnológica. Tiene que ser muy sólida, con una propiedad intelectual y una posición de mercado increíblemente potente. Y luego, finalmente, una fuerte rentabilidad y liquidez y realizamos salidas anticipadas, ¿no? Buscamos empresas con un rápido crecimiento y que tengan, como comentaba antes, un fuerte encaje industrial. Pero en esencia necesitamos base tecnológica que ayude a transformar y que ayude a solventar todos estos problemas a los que se enfrenta el sector. Y yo creo que también lo que nos hace especiales es que invertimos en las startups y la condición es que tienen que pasar por nuestros programas de aceleración. Nosotros acompañamos a estas startups, nos aseguramos que empiezan a generar todos estos acuerdos con industria, les ayudamos a hablar con inversores, les damos un enfoque en particular e invertimos en ellas, pero tienen que pasar por nuestros programas de aceleración. Actualmente tenemos tres, tenemos Spain Food Tech, que es el programa nacional en España, tenemos Food Seed, que lo hacemos en colaboración con el gobierno italiano, y tenemos Novo Food Tech, que está enfocado sobre todo a lo que os comentaba antes, que era el paso y de todas esas tecnologías habilitantes que van a hacer que la tecnología alimentaria escale y logre una producción masiva. Y creemos que ahí hay muchísimo potencial. Nuestra tesis de inversión, la que acabo de comentar, estamos buscando las tecnologías que cambiarán el sistema agroalimentario. Aquí a la derecha pongo algunos de los ámbitos de interés que tenemos, como por ejemplo agricultura de precisión, biomanufactura, nuevos materiales, nuevos ingredientes, envasado y prevención de pérdidas de alimentos y una cadena de suministro sostenible, ¿vale? Pero son algunas. Tenemos, por supuesto, estamos abiertos a hablar de muchas otras, ¿no? Y bueno, me quedo casi sin tiempo, espero no estar aburriéndoos demasiado, pero quiero hablaros de algunas de las startups con las que trabajamos ya. Trabajamos mucho en el ámbito de la fermentación y del cacao. De la fermentación y del cacao me gustaría destacar tres, tenemos más, pero bueno, destacar Trusty, que es una de nuestras startups del programa italiano, que utiliza la tecnología blockchain para el comercio, para lograr una transparencia en el comercio del cacao y lograr una microfinanciación, ¿vale? La industria del cacao y la industria del café son industrias muy opacas, donde es difícil garantizar bueno, que las condiciones de producción se hayan hecho de una forma ética y Trusty busca también una mayor transparencia en todo este ámbito. Foreverland, que lo que busca es producir con ingredientes naturales y buscar sustitutos al cacao con la algarroba, ¿vale? Utilizando pues eso, ingredientes locales y naturales. Y luego finalmente Hypesound,
que me parece súper interesante, que lo que hace es los procesos tradicionales de la fermentación, que bueno, lo sabréis, pero la fermentación está en el vino, en la cerveza, en el chocolate, en el café, hay mucho el pan, el yogur. Pues lo que busca Hype Sound es, mediante la aplicación de ondas con frecuencias determinadas, acelerar esos procesos de fermentación en un 330%. Eso al final lo que hace, imaginaos, para una cervecera o para una bodega, ¿no? Reduce los gastos generales y reduce los gastos operativos de todos los bioprocesos de fermentación, ¿no? Logra una mayor rapidez a la hora de generar todos estos compuestos finales y logra que estos microorganismos se reproduzcan de una manera más rápida, ¿no? Un ejemplo perfecto de cómo podemos solventar problemas de producción utilizando tecnología. Aquí es donde nosotros creemos que está el futuro. La agricultura de precisión, bueno, que ya os he hablado de Conoque, de estas tres me gustaría destacar Néboda, porque también yo he trabajado muy de cerca con ellos y bueno, se dedican al cultivo de la albahaca y a través de una agricultura autónoma y mediante, sobre todo, utilizando robótica y tecnologías de computer vision para conseguir un rendimiento óptimo de todos los cultivos, para conseguir unas eficiencias a unos costes muy bajos, ¿no? Es un grupo de ingenieros que su foco está y su objetivo está en la reducción de costes, ¿no? Porque hemos visto que en el mundo de la agricultura vertical son inversiones, bueno, requieren muchísima infraestructura, requieren muchísima inversión en CAPEX y al final eso lo que hace es que los vegetales producidos no puedan competir en precio con los alternativos, ¿no? Con los originales. Entonces, Neboda parte de eso y lo que busca es la tecnología para la reducción de costes para que los productos que obtenidos puedan competir en precio en los supermercados convencionales, ¿no? Y bueno, son un grupo estupendo y la tecnología es increíble. Están en Galicia. Regrowth y Synapse también son dos muy interesantes y os invito también a mirarlas, pero son del programa italiano, muy interesantes. Y finalmente, en el sector de packaging y de ingredientes, me gustaría destacar tres, que son Mico, Agreen y Agrinet. Mico tienen un enfoque único para la generación de los colorantes. Los colorantes han tenido un problema en los colorantes habituales, se generan por procesos sintéticos, por procesos químicos y las alternativas que ha empezado a haber se han generado mediante los organismos genéticamente modificados. Y eso al final supone un problema muy grande en cuanto a la entrada a los mercados porque los organismos genéticamente modificados están muy regulados. Mico lo que hace es utiliza una tecnología que se llama la evolución dirigida, que es básicamente decirle al microorganismo por dónde tiene que ir para que fabrique ese compuesto de interés final. Entonces no le modifican genéticamente, pero un poco le indican el camino y ves como una evolución natural pero acelerada. Y entonces le van indicando el camino para que genere el compuesto de interés, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo. Agreen y Agrinet pues prolongan la vida útil de los productos frescos y también muy interesantes y también las dos del programa italiano. Y luego finalmente me gustaría también hablar de también lo que estamos buscando a la hora de también lograr objetivos en cuanto a sostenibilidad del fondo. Tenemos ahora mismo un score de ESG de un 80% que consideramos que es bueno. Y bueno, estamos contentos porque las startups también están poco a poco empezando a ser conscientes de la importancia de lograr un score en ESG bastante alto, ¿no? Y me pasa un poco de tiempo, espero que no pase nada. Pero bueno, que os invito a que os unáis a nuestro ecosistema. Os podéis dar de alta utilizando este código QR, pero bueno, nos comunicamos de forma regular con vosotros y queremos estar en contacto con vosotros. Queremos que nos contéis, si sois fundadores, que nos contéis vuestra tecnología, si sois corporaciones, que también nos contéis en las áreas de innovación en las que estáis, si sois inversores, que podamos también conversar y en general que estamos abiertos a la conversación con todos los agentes del ecosistema y bueno, y que encantados también de discutir diferentes bueno, visiones y demás. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Julia. A mí, por lo menos, me ha encantado. Me ha parecido una presentación extraordinaria y que nos ha abierto mucho los ojos a los grandes problemas que tiene todo un sector tan importante como el alimentario, que al final es algo fundamental para todos y además es uno de los mayores placeres que hay en la vida, ¿no? El Total, comer bien. total.
Y bueno, ahora animo a toda la gente que nos está viendo que empiece a preguntar. Veo que ya hay algunas preguntas, pero yo tenía un par que quería comentar contigo. Y la primera es, ¿cómo está España ubicada para hacer frente a este problema? Porque por un lado somos una gran potencia alimentaria en Europa y además estamos muy afectados por el cambio climático. Estamos muy afectados y vamos a seguir estando muy afectados y esto va solo a peor. Es un buen posicionamiento, ¿no? Tenemos cosas buenas y cosas malas. ¿Tú cómo lo ves? Yo efectivamente creo que hay cosas buenas y cosas malas. Creo que si vamos un poco al análisis del ecosistema que hablábamos antes y vamos desglosando por actor principal, creo que en las universidades hay muchísimo potencial. Creo que hay grupos de investigación que están avanzando muchísimo. Al final en España tradicionalmente somos potentes en farma y tenemos tecnologías de farma y yo creo que también cada vez hay más grupos de investigación que están bebiendo de esas tecnologías de farma también en las propias universidades y adaptándolas al sector food tech y están viendo el sector food tech como una de las posibles salidas a las tecnologías. Eso es esperanzador porque la tecnología está y porque tenemos también, también las capacidades humanas y tenemos las capacidades universitarias para poder hacerlo. Los centros tecnológicos, por supuesto, hay centros tecnológicos que están haciendo un grandísimo trabajo en también la traslación de todas esas tecnologías, ¿no? y la aplicación de todas esas tecnologías. Yo creo que también por parte de las corporaciones hay una vocación en innovar y también están abiertas también a la innovación y están buscando, son perfectamente conscientes de que tienen que avanzar y que tienen que conseguir una mayor innovación y para ello también tienen que colaborar. Y nosotros ahí vemos que se está empezando también a hablar de innovación abierta, se están empezando a utilizar estrategias tradicionales de innovación que se han visto en otros sectores, también en el tecnológico, pues eso, innovación abierta, para cooperar con otros agentes del ecosistema y lograr una mayor innovación, ¿no? Entonces, en cuanto a voluntad, yo creo que tenemos la voluntad, yo creo que en general lo hay, la tecnología está. Y sí que creo que falta un poco de traslación, ¿no? Y faltan mecanismos y precisamente para eso estamos trabajando. Yo creo que la iniciativa de Spain Food Tech que tenemos es un ejemplo perfecto de eso, de cómo podemos hacer que todas las tecnologías y todos esos fundadores que quieren sacar sus startups adelante, darles formas y darles vehículos para que puedan hacerlo, para que colaboren con corporaciones, empiecen a generar ventas, para que busquen inversión y logren también escalar sus proyectos, aumentar el equipo, aumentar la tecnología y demás, ¿no? Entonces yo creo que la voluntad está y desde luego yo creo que estamos remando en la dirección adecuada y bueno, y que creo que programas como Spain Food Tech son una muestra de ello. Ujú, muy bien. Y también has comentado eh, un binomio que me parece muy difícil conseguir cuando inviertes en una startup food tech, que es crecimiento rápido, pero normalmente suelen estar vinculadas a inversiones en CAPEX. Hay que construir una planta, tiene que empezar a funcionar, tiene que dar sus resultados. A veces esos resultados van ligados a cosechas o a temporadas. Eh, ¿Eso se puede conseguir y cómo de fácil es? ¿O los periodos de maduración de este tipo de fondos son más largos? Es complicado. Es complicado y yo creo que también ahí nosotros hacemos una selección, pasamos mucho tiempo buscando tecnología. Es complicado por lo que tú comentas, ¿no? Al final son ciclos de producción, si nos vamos, por ejemplo, a las de agro, son ciclos de producción muy largos. Entonces, para empezar a generar, bueno, para empezar incluso a validar la tecnología es largo y es arduo y es complicado. También en cuanto a la biotecnología, pues también la optimización de los bioprocesos es complicada y también lleva su tiempo y en muchas de las startups con las que trabajamos pues lleva un tiempo largo y los resultados y la ciencia, bueno, tú lo sabes, la ciencia lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que yo creo que eso se lo debemos sobre todo a la búsqueda, al contacto tan cercano que tenemos con grupos de investigación, con universidades, que de alguna forma ya han validado esas ideas, ya han validado la tecnología y cuando empiezan a trabajar con nosotros esa tecnología está validada, necesitan un encaje correcto con la industria, necesitan rondas de inversión y demás para hacer crecer sus proyectos, pero esa tecnología ya está al principio bastante validada. Ujú. O sea, que digamos que hay una base que luego Exacto, permite escalar más rápido. exacto, exacto. La base tecnológica está, que es lo que permite también que escale más rápido y que nosotros también podamos hacer un exit mucho más rápido. Muy bien. Bueno, vamos ya con las preguntas del público, porque si no me tiraría la tarde haciéndote preguntas. Eh, Sí. Nos comentan que en muchas ocasiones la tecnología va antes que la normativa.
y la normativa va después, ¿no? ¿Crees que en el mundo agritech pasará igual? En el mundo agritech pasa exactamente eso y nos estamos encontrando con que la regulación es una barrera bastante grande, y muchos de nuestros emprendedores se encuentran con esa barrera a la hora de comercializar sus productos y a la hora también de buscar inversión. Sí, desde luego, la Unión Europea tiene una política regulatoria bastante grande en ese sentido y en comparación con otros países, bueno, pues por ejemplo Singapur tiene una barrera regulatoria mucho más baja. Singapur ha permitido ya la carne cultivada, por lo menos en pruebas y demás. En Europa nos encontramos con una barrera regulatoria alta. Entonces, en todos estos procesos de biotech, en producción de ingredientes derivados de microorganismos, lo que comentaba antes, ¿no? Los organismos genéticamente modificados, pero incluso también el uso de bioplásticos y demás, muchas veces es complicado dar con el camino que evite esa barrera regulatoria. Entonces, si nos la encontramos, es un problema al que nos enfrentamos prácticamente todos los días y también yo creo que hay que buscar formas en las cuales poder también cambiar. Me parece que, por ejemplo, el ejemplo de Mico que he contado antes es muy interesante y a mí me encanta contarlo precisamente por eso, porque ha logrado sortear uno de los obstáculos principales a los que se enfrentan las startups que están desarrollando colorantes sintéticos, que es, oye, no puedo venderlo a corporaciones porque las corporaciones no lo pueden introducir en sus formulaciones porque proviene de organismos genéticamente modificados. Y al final yo creo que ahí también está la brillantez de muchos de nuestros fundadores, ¿no? Que es también tenemos que utilizar la tecnología y tenemos que buscar formas creativas de alguna forma de sortear todos esos obstáculos. Y en el caso de Mico, pues haciendo que estos microorganismos se reproduzcan de una forma más rápido e ir guiándolos para que produzcan estos colorantes de interés, me parece que es un ejemplo brutal, porque evaden de alguna forma toda esta regulación, ¿no? Pero bueno, Ujú, por contestar a la pregunta, sí, nos encontramos con ello, es un problema real y sí, y es complicado, muy complicado. ujú. Perfecto. También hay un asistente que quiere saber en qué regiones geográficas y en qué países invertís. Invertimos en donde tenemos nuestros programas de aceleración. Entonces, actualmente tenemos el programa de aceleración, bueno, Spain Food Tech, tenemos el programa de aceleración en Italia y próximamente, bueno, tendremos que ver, pero vamos a lanzar otro, ya daremos más detalles, pero lanzaremos otro que ampliará también esa región geográfica. Pero bueno, de momento a día de hoy en España y en Italia. Ujú. También comentan si estáis analizando oportunidades de inversión en temas como la nutrición personalizada, si conocéis de algún tipo de producto que se esté desarrollando y en qué ámbitos geográficos. Sí, desde luego la nutrición personalizada lo vemos como una de las grandísimas tendencias que también van a cambiar la forma en la que nos alimentamos. Cada vez vamos a ver que hay alimentos que se ajustan más a lo que cada uno queremos y lo que cada uno buscamos. Por supuesto, como decía, estamos abiertos a escuchar cualquier tipo de idea innovadora en el sector y la nutrición personalizada tiene ideas muy creativas y fundadores visionarios y muy innovadores también. A mí me gusta mucho el ejemplo de una startup británica que se llama Zoe, Z-O-E, y lo que buscan es bueno, hacen ciencia basada en la evidencia, entonces trabajan con el Hospital General de Massachusetts en Cambridge, bueno, en Cambridge, Massachusetts, y están haciendo pruebas masivas para intentar comprender el impacto que tienen diferentes alimentos en diferentes perfiles de población, ¿no? Entonces, están generando un montón de datos, y aquí es donde entra la tecnología, es una startup tecnológica en cuanto a datos sobre todo, y entonces están analizando todos esos datos para intentar entender en base al genoma personalizado que tenemos cada uno, te hacen una prueba, te hacen un swap y en base a tu perfil particular, recomendarte aquellos alimentos que mejor te sientan, aquellos alimentos que preferiblemente tienes que evitar y es brutal, tienen un impacto increíble. Y son una startup que a mí me gusta muchísimo y por supuesto estamos abiertos a ello. Es nutrición hiperpersonalizada, ¿no? Esa ya es la más personalizada. Son fantásticos, la verdad. Ujú. Y te voy a hacer dos preguntas porque son bastante similares. Una de las personas que nos está viendo tiene la duda de si la alimentación se va a producir más en laboratorio que en el campo. Y otra de las personas que nos están viendo nos comenta que cómo impactará la nueva producción en los sistemas de producción actuales en cuanto a competitividad de los mismos. Por ejemplo, la ganadería celular versus los sistemas ganaderos convencionales, es decir, una granja. Vale, en cuanto a la primera pregunta,
Yo creo que necesitamos, o sea, que yo creo que van a convivir. Yo creo que por lo menos a corto plazo no vamos a ver de un día para otro un cambio absoluto en cuanto a los modelos de producción. Yo creo que seguirá habiendo vacas, seguirá habiendo carne, seguirá habiendo pescado, pero los precios va a ser muchísimo más escaso, no vamos a tener tantísima disponibilidad de todos estos productos y desde luego se van a reservar bueno, no van a ser nada asequibles, van a ser muchísimo más caros y de ahí también viene también la necesidad del cultivo bueno, y también la búsqueda de tecnologías que posibiliten que las alternativas tengan un precio más parecido al precio actual, ¿no? Entonces yo creo que van a convivir la forma en la que conocemos nosotros los sistemas alimentarios con la forma en la que vemos que estos sistemas alimentarios serán, pero creo que la diferencia va a estar en el precio y la accesibilidad. Al final vamos a ser muchísimos más, va a haber muchísima menos producción y por tanto economía básica al final van a subir mucho más los precios, ¿no? Entonces yo creo que van a convivir, pero que la abundancia va a ser menor. Te voy a pedir, José Carlos, que me repitas la segunda pregunta, si puedes, por favor. La segunda era si estos sistemas, bueno, parte la has respondido, si estos sistemas de producción actuales, es decir, las granjas que tenemos actualmente, Mm. se van a ver afectadas por la competitividad cuando haya otro tipo de producciones. Sí, desde luego, desde Producción en luego. laboratorio, básicamente. Desde luego, por supuesto. Imagínate, por poner el ejemplo más básico, imagínate que eres un productor de hamburguesas y fabricas hamburguesas de vacuno, ¿no? Normal. Si en el lineal del supermercado está tu hamburguesa tradicional y al lado hay una hamburguesa plant-based y al lado hay una hamburguesa, yo qué sé, con tecnologías de célula, como comentaba en la pregunta, aunque bueno, de ahí sí que el precio de momento es muchísimo más alto, pero por la facilidad de plant-based versus una hamburguesa normal la plant-based, si has conseguido una paridad en precio, has conseguido una paridad en propiedades organolépticas y encima le puedes meter una capa de que funcionalmente es mejor, tiene más omega 3, tiene menos grasas insaturadas, tal, al final se va a convertir en una alternativa para el consumidor e incluso si está bien desarrollada, se puede convertir incluso en la opción preferida por el consumidor. Entonces, yo creo que queda mucho todavía, queda mucho tiempo, queda mucho desarrollo, falta tecnología todavía, pero sí, yo creo que va a suponer una amenaza real para... Sí, sí. ¿Y crees que a día de hoy hay algún tipo de problema en cómo evolutivamente los cuerpos están asimilando todas estas proteínas en el laboratorio? ¿Es igual el cómo asimila un cuerpo una proteína creada en laboratorio a cómo asimila una proteína tradicional, por así llamarla? Em, a ver, aquí no me atrevo tampoco a hacer afirmaciones demasiado radicales porque no soy experta y tampoco, y no me quiero aventurar en exceso. Em, una proteína al final es una proteína. En el sentido de una proteína a nivel atómico y a nivel molecular, la unión de los átomos es exactamente igual en una fabricada o en una que tiene un origen animal de una fabricada en un laboratorio. Nos pasa igual con la vainillina, el compuesto que da sabor a la vainilla, molecularmente es exactamente igual el que se deriva de la vainilla que el que producimos sintéticamente en un laboratorio. Entonces creo que no hay que tener quimofobia, creo que no hay que tener miedo a lo sintético. Em, y por tanto también a cómo vamos a asimilar todas estas moléculas. Sin embargo, sí que creo que el estado actual de la tecnología, por ejemplo, en el caso de las tecnologías celulares y del cultivo celular, sí que creo que todavía no hay nivel de desarrollo suficiente y sí que yo he visto algunos estudios que indican que de momento no se ha conseguido un desarrollo óptimo bueno, y también yo creo que las agencias regulatorias ahí sí que están haciendo un papel de, bueno, no hemos hecho pruebas, no hemos visto cómo afecta esto a la población, no hemos visto cómo se asimila y por tanto no se puede consumir, ¿no? Entonces, a nivel químico, mi intuición científica me dice que no, pero a nivel del estado actual del desarrollo, no sé si se ha conseguido esa paridad exacto con la proteína. No sé si me explico. Creo que Sí, cuando sí, se sí. logre, no habrá problema, pero creo que todavía queda mucho camino por hacer. Mucho. Te has explicado perfectamente y además has entrado en un tema que justo es la última pregunta que Vale. nos han hecho porque ya nos estamos pasando el tiempo. Vamos a responder una última, que es si hay mucha resistencia por la sociedad hacia la comida sintética. Eso que has mencionado, y seguro que lo digo mal, quimofobia, creo que has dicho. Sí, hombre, yo creo
Bueno, me gustaría también hacerle la pregunta a la audiencia. O sea, cuando yo digo que el futuro del queso o que parte del futuro del queso va a ser creado probablemente en un laboratorio o que va a estar hecho con tecnologías de fermentación de precisión, yo creo que nuestra reacción inicial es un poco también a decir, "Uf, si a mí me gusta el queso de toda la vida, a mí me gusta el que compro en el supermercado, es el que tomaba mi madre, el que tomaba mi abuela, yo no quiero cambiar mi forma de alimentarme, porque además la alimentación es una cosa muy humana, muy nuestra, que nos une mucho, nuestras familias, ¿no? Entonces yo entiendo que la primera reacción sea también un poco de rechazo y de decir, uff, qué complicado, ¿no? Pero sí que Ujú, creo que vamos a tener que pasar por una temporada de asimilación y de entender que también tenemos que pivotar en cuanto a tecnologías y que nuestras formas de alimentarnos cambiarán y ahí yo creo que también habrá que hacer una labor de divulgación y de explicarle al consumidor general los beneficios, ¿no? No solo nutricionales, pero también a nivel de sostenibilidad que tiene esta transición, porque yo creo que será una transición a una forma, a un modelo alimentario distinto y yo creo bueno, que habrá que hacer una concienciación muy importante del consumidor final, pero sí que creo ujú. que hay rechazo, creo que es lógico y es normal. Bueno, creo que pasa siempre que hay un cambio. Suele Exacto, haber justo. rechazo. Hay unos early adopters, después va la masa y al final se entiende como algo, se asume como algo normal. Y Exacto. ahora que has mencionado lo del queso, además estáis llevando a cabo un nuevo programa, ¿no? Ya no vamos a dejar de decirlo, Milcubator, precisamente Milcubator. para todos los proyectos relacionados con lácteos. Ya llevamos varias ediciones. Hoy justo hemos lanzado un report que habla sobre el futuro del lácteo, así que si os interesa el lácteo del futuro podéis ir a nuestra página web y descargaros el informe. Pero sí, efectivamente, es un programa que hacemos de la mano de Pascual de aquí en España y bueno, pero las soluciones que buscamos son para la transformación del sector lácteo, pero también del sector bueno, de los huevos, del cacao, del azúcar y buscamos aquellas tecnologías y aquellas startups que están cambiando el sector, ¿no? Y bueno, os invito a que miréis y a que veáis todos el informe porque es muy interesante y también hablamos de Milcubator. Qué bueno, oye, Julia, nos hemos quedado sin tiempo, ya incluso nos hemos pasado un poquito, así que vamos a despedir aquí el evento. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Ha sido todo un placer escucharte, nos has abierto los ojos hacia un nuevo mundo, ¿no? Y unos problemas que no veíamos. Pero bueno, yo desde la parte de inversor en Venture Capital siempre digo que si hay un problema muy grande, también hay una oportunidad muy grande. Entonces, estáis en un espacio súper interesante para invertir y para buscar soluciones a ese gran problema que tenemos de incremento de la población hasta esos cerca de 10.000 millones de personas en 2050, cambio climático. Es el sector donde estar. Está claro que hay que mirar hacia el sector agroalimentario y apostar por la tecnología para resolver este problema. Así que sin más, una vez más, Julia, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha estado escuchando esta tarde, que pasen un excelente día, una excelente tarde y les animo a que echen un vistazo en la página web de la Fundación a próximos eventos. Muchísimas gracias a todos y gracias otra vez por la invitación. Muy buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Adiós.